Y hoy nuestro programa tiene un tinte internacional, el comercio, las relaciones, los vínculos, las relaciones internacionales, y qué importante que es que los países construyan relaciones internacionales, se conozcan para poder congeniar y comerciar y en definitiva generar buenos negocios y buenos vínculos. Para ello hoy invitamos a la doctora Lien Pham, presidenta del Centro de Vietnam Argentina, directora ejecutiva de Casa de Asia en Argentina. Muchísimas gracias, Lien, por estar con nosotros. Gracias a vos, Paola, por invitarme a tu programa. Para mí este tema, realmente en lo que hace a los vínculos, a las relaciones internacionales, nos pareció muy oportuno invitarte y convocarte, porque bueno, vos sos una vietnamita que puso un pie acá en nuestro país y que hoy está desarrollando una tarea tan importante como es, bueno, las relaciones internacionales, ¿no?, entre Asia y Argentina. Contanos cómo llegaste, cómo fue que elegiste vivir acá. Bueno, soy vietnamita argentina en realidad, ¿sí? Vietnamita argentina. Vine desde los 2 años de edad, ¿sí? Y he nacido en Ho Chi Minh, antigua ciudad de Saigón. Bueno, mi historia es bastante larga, ¿sí? Recorrí muchos senderos en mi vida, pero bueno, hoy vamos a hablar parte de mi vida a lo que acontece a la construcción de la Casa de Asia. Bien, bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Casa de Asia? La Casa de Asia es un espacio creado para profundizar las relaciones entre Argentina y los países asiáticos, ¿sí? Todo mi recorrido fue desde los 7 años, cuando comencé a meditar, ¿sí? Fue una cuestión diferente a la que después llegó a mi maestría. Pero me introduje en las artes marciales, ¿sí?, de los 7 años, y pasé por casi todas, ¿sí?, pero consagrándome en el 92 como subcampeona mundial en China, sí, entre 44 países, representando a la Argentina. Muy bien. Así que después de ahí, a los 16 años empecé a enseñar, ¿sí?, artes marciales, y abrí mi escuela llamada Shaolin. Y hoy en día tenemos profesores e instructores muy buenos en diferentes instituciones y centros. La carrera deportiva me hizo relacionarme y conectarme con bastantes culturas de diferentes países, y eso es lo que me enriqueció, me abrió la mente y me permitió, digamos, de alguna manera relacionarme con diferentes culturas. Qué bueno, qué importante esto que decís, ¿no? Porque además desde el deporte dicen que uno conoce a las personas, ¿no? Exacto, además de una manera, con una energía diferente. El deporte... Ahí estamos viendo el logo de Casa de Asia, que realmente es muy lindo, es muy bonito. ¿Vos participaste en ese logo? Sí, por supuesto. Ahora después te cuento bien cómo nació ese logo. Bien, bien. Bueno, veníamos por tu carrera deportiva. Sí, a lo que voy es que, bueno, eso me hizo abrir la mente y vincularme con otras culturas. Pero también vine a la Argentina porque papá era diplomático, razón por la cual aterricé en esta hermosa tierra, y razón por la cual también empecé a generar muchos vínculos con el mundo diplomático, ¿sí? Hasta que un día, después de haber transitado toda la parte profesional y deportiva, ¿sí? Porque profesionalmente, bueno, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires en farmacia bioquímica, sí, y también me especialicé simultáneamente, estudié medicina tradicional oriental, realizando mis prácticas en el hospital de Hanoi, capital de Vietnam. Bien. A todo esto también... Es decir, que un poco seguiste los pasos de papá, esto de vincularse sin ser diplomática. Exacto. ¿No? Viví en muchos mundos, digamos, ¿no? Y entonces, cuando me vinculé con todo ese mundo, es lo que me permitió también saber cómo relacionarme y tener vínculos, relaciones con este mundo, con embajadores. ¿Qué es lo que rescatas como algo clave o importante para vincularse entre distintas culturas? El modo. ¿Sí? El modo, que en las artes marciales, te digo, o sea, yo soy obviamente maestra de nacimiento, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos una misión en esta vida, y yo creo que esa fue de decir, bueno, el modo, en artes marciales tenemos lo que se llama formas, ¿sí? Las formas es lo más importante que hace que uno pueda transmitir
o relacionarse en forma más positiva, por así decirlo. Bien. ¿Sí? Quizá el modo que aquí es, por ejemplo, un sí, para los orientales quizá un sí sea un no, por ejemplo. ¿Cómo Claro, ponernos de acuerdo en las definiciones? Esas son diferencias, digamos, culturales, sí, y de, como yo digo, lenguajes, ¿no? Por eso después justamente Casa de Asia va a pretender ser un espacio que pueda difundir las diferencias culturales para poder acercar a los pueblos. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes diferencias culturales que después vamos un poquito a explayarnos. Bien. ¿Sí? El lenguaje cultural de cada uno puede transmitirse, interpretarse de diferente manera. Bien. ¿Sí? Y el diplomático, justamente, cuando uno dice vamos a hablar o responder de forma diplomática, significa no es ser hipócrita o responder algo diferente, sino el modo que el otro lo tome en forma más positiva para mejorar las relaciones. Bien, desde Casa de Asia, en definitiva, es un espacio para que cada empresario también pueda absorber todo esto, ¿no? Sí, la idea es también, nosotros vamos a dar seminarios de cultura, de los negocios, principalmente para negociar con Asia, para empresarios argentinos y viceversa. ¿Sí? ¿Cómo comenzó esta idea? Perdón. ¿Cómo se inició esta idea? Mira, de te Casa digo, de justamente es esto, ¿no? O la historia que te venía contando tiene todo un hilo que llega después hasta la creación de Casa de Asia. Estos vínculos después hace que en el año 2012, por la ayuda y el apoyo que me da la Embajada de Vietnam en la Argentina, abrimos el Centro de Vietnam Argentina, ¿sí? La cual es un centro que yo presido y cuyo objetivo es empezar a fortalecer e incrementar las relaciones culturales y comerciales entre Argentina y Vietnam. Eso es del 2012. 2012. Entonces, esto hace que a partir de ahí yo empiece a ayudar y colaborar muy activamente y constantemente con el gobierno argentino y con la embajada para, digamos, conseguir ese objetivo. Bien. Entonces, en enero de 2013, a mí me convocan desde Secretaría de Comercio y Confederación General Económica a acompañarlos a la misión comercial a Oriente que presidiera la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que fuimos a Dubái, Yakarta y Vietnam. ¿Sí? Ahí, a raíz de eso, las relaciones comerciales entre Argentina y Vietnam aumentaron entre los años 2013 y 2014 en un 40%. Bien. En esos viajes es cuando conozco al empresario Carlos Castelli, el presidente de Casa de Asia, ¿sí? Él había prometido que iba a abrir una marca argentina en Vietnam, razón por la cual empezamos a trabajar. Carlos Castelli, Isadora, Todo Moda. Carlos Castelli es un empresario muy importante, fundador de la empresa Visión 101, sí, dueño de las marcas Todo Moda y Isadora, bien, de accesorios y de moda femenina. Sí. Él está en más de 5 países y ahora en octubre vamos a estar abriendo el local en Ho Chi Minh. Ahí mismo. Ahí mismo. Con producción y con fábricas, oficinas, todo nosotros, ahí mismo. Exacto. Entonces, ahí es cuando el camino de Carlos Castelli y el mío se cruzan y nos dimos cuenta, ¿sí?, que con la experiencia de él en cuanto a la comercialización como gran empresario argentino y toda la parte de comercialización con Asia, que tiene más de 4 décadas, combinado y fusionándolo con mis experiencias y mi conocimiento de la cultura de Oriente y Occidente, decíamos, bueno, sería bueno, digamos, fusionarnos en un buen equipo para construir un puente entre Argentina y los países asiáticos. Así fue que, bueno, en base a eso nosotros empezamos a construir esa idea que actualmente y orgullosamente estamos concretándola. Qué bien, qué bien. Qué interesante y qué cosa que a veces se da de la forma más casual, ¿no? Esto fue en un viaje. No hay casualidad, iban los dos con intereses similares,
pero digo esto de nos hemos encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado. Yo digo siempre, no existen las casualidades, sino las causalidades. Las causalidades. ¿No? Y a raíz de eso, bueno, empezamos a trabajar esa idea de Casa de Asia. Y respecto a la pregunta que me hiciste, sí. Obviamente, ¿por qué lo llamamos de Casa de Asia? Es porque la casa simboliza un espacio de integración y de relacionamiento, de unión entre sus miembros con el mundo exterior. Por eso lo llamamos casa, por la calidez que engloba, ¿sí? Y pretendemos que se transforme en un hogar, ¿sí? Simbolizando un espacio cálido, de confianza, de crecimiento, bajo valores de respeto, de solidaridad y de poder, digamos, ayudarse mutuamente. Bien. Esa es, digamos, la idea, el espíritu, y dijimos, bueno, lo vamos a llamar Casa de Asia, ¿sí? Bien. Ese bien, es el porqué, y fuimos, digamos, tanteando el nombre, porque siempre, digamos, es muy importante en Asia darle un significado a las cosas, ¿sí? Y por eso lo llamamos Casa de Asia. Bien. ¿Sí? O sea, nuestro objetivo es generar un puente entre Argentina y los países asiáticos para construir relaciones tanto sociales, culturales, comerciales e institucionales entre ambas regiones. Me encantó. Ahora, después del corte, nos vas a contar, bueno, ¿qué considerás vos? ¿Cuáles son las principales diferencias que tenemos entre unos y otros, Oriente y Occidente, y cómo nos complementamos? Que definitivamente nos complementamos. Sí, justamente somos, como yo siempre digo, Argentina, Asia, Oriente, Occidente. Es un par complementario que nosotros llamamos yin-yang, opuestos complementarios. Excelente. Enseguida volvemos. Y bueno, con todo lo que me has contado, Casa de Asia tiene un objetivo netamente, bueno, cultural, ¿no? O sea, cultural, comercial. Sí, la idea justamente es la integración, ¿sí? ¿Qué es lo que abarca una casa, ¿no? Todo lo que es las tradiciones y costumbres que englobamos en lo cultural, sí. En lo económico, cómo administrar, o sea, ahí la parte de comercial, ¿no? De intercambios comerciales, la parte de educación, ¿sí? La parte de salud y la parte, digamos, de viajes, que lo tomamos como el turismo. Así es. O sea, nosotros integramos bastantes sectores. Bien, y vos, o sea, de alguna manera, bueno, vos sos una mujer muy joven, pero tu trayectoria te fue llevando, tu vida te fue llevando por todos estos matices. Sos farmacéutica, tenés una parte de deporte, tenés como una mezcla, ¿no? O sea, creo que reunís muchas condiciones vos como persona y, bueno, siendo la directora de Casa de Asia. Sí, por eso te decía al principio, recorrí muchos senderos que me hizo que, digamos, integrara todo mi camino ahora en esta casa, ¿sí? Personalmente, por eso me considero una fusión entre Oriente y Occidente, porque viví y crecí en y entre los dos mundos. Literalmente te lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos ve Oriente? ¿Cómo nos ven? Mira, yo te voy a decir una cosa. El haber recorrido desde la infancia hasta el día de hoy entre ambos no fue nada fácil, ¿no? Al contrario, entre mi adolescencia y mi infancia fue bastante, digamos, en algunos aspectos traumáticos. ¿Pero por qué? Porque yo dentro de mi casa vivía todas las costumbres y culturas vietnamitas, asiáticas, ¿sí? Cuando salía de la puerta, ¿sí?, de mi casa, ya entraba al mundo occidental. Argentino, ¿sí? Y había un choque cultural muy fuerte en cuanto a los valores, en cuanto a los lenguajes, en cuanto a todo, a las costumbres. Los códigos, ¿sí? Entonces, para mí fue difícil empezar a poder absorber en una misma persona ambas culturas. Pero hoy te digo, o sea, después de la adolescencia y haber madurado, estoy muy contenta, la verdad que disfruto de esta fusión. Bien. ¿Por qué? Porque traté y sigo tratando de tomar lo mejor de ambos mundos. Y es eso lo que quiero volcar un poco, ¿sí? Sí, en los talleres. En los seminarios y talleres en Casa de Asia.
y que lo vengo haciendo ya, ¿sí? en diferentes instituciones y seminarios que me van convocando, bien, tanto instituciones públicas como privadas. ¿Nos podés contar, por ejemplo, con qué taller, por ejemplo, nos podemos encontrar, el que nos esté mirando y que le interese la cultura? Nosotros vamos a hacer difusión de las culturas asiáticas, ¿sí? A través de jornadas o semanas de cada país asiático, y también de las provincias argentinas para los asiáticos, para las delegaciones asiáticas que vengan a la Argentina. ¿Sí? Y también estuve dando y voy a seguir dando muchos seminarios sobre la cultura de los negocios con Asia, ¿sí? Para empresarios argentinos, y a los asiáticos, a los empresarios asiáticos, cómo negociar con Argentina, ¿sí? Para que empiecen a acercarse, porque siempre considero que comprender la cultura, ¿sí? De un pueblo nos permite, ¿sí? Conocer las necesidades y entenderlos. Y eso es fundamental, ¿sí? Para que mejoremos las relaciones y podamos mantenerlo en el tiempo. Sí, sí, esto de las necesidades, ¿no? Que tanto se concentran los especialistas en marketing, es detectar la necesidad. Sí. No puedo detectar una necesidad de algo que no conozco. Exacto, pero además la mayoría hace la necesidad material, ¿sí? Y te estoy hablando ahora de unas necesidades más internas, ¿sí? Bien. Necesidad de decir, bueno, necesitamos tener una mínima relación, ¿sí? De afecto, sí. de confianza, ¿sí? Y de toda la parte de decir, bueno, empatía. Exacto. Como para poder realizar una... ¿Cómo definís la empatía? La empatía para mí es decir, bueno, tenemos que sintonizar, ¿sí? En el aspecto que queremos relacionarnos para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Nosotros, es como cuando nosotros nos conocimos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Porque para mí es más importante empatizar que generar un negocio, que le digo a los empresarios, ¿sí? Primero tenemos que tener una amistad mínima para poder establecer una relación a largo plazo. Bien. Entonces, si energéticamente no vibramos en la misma frecuencia o en un mismo rango de frecuencia, es muy difícil, ¿sí? Poder disfrutar del camino. Y para mí vivir es vibrar, es disfrutar del camino, ¿sí? Bien. Eso es, digamos, parte de mi filosofía por todo el recorrido que tuve. Bien, y en gran parte yo te digo que he aprendido mucho acá de los empresarios, que cuando cuentan su historia, muchos de ellos realmente vibran, se apasionan. Sí. El empresario que arranca, el pionero sobre todo, es un gran apasionado, ¿no? Mira, yo siempre digo, ¿no? Todas las cosas, yo soy una apasionada de todo lo que hago, y gracias a Dios siempre he podido elegir, ¿sí? Lo que me gusta. Entonces, cuando uno hace con pasión las cosas, ¿sí? El resultado siempre, pero siempre, tarde o temprano, es el éxito, ¿sí? El éxito es un resultado, no es un objetivo. Muy bien. ¿Sí? Ese es fundamental. Y hay que disfrutar del camino, ¿sí? Bien, vuelvo a esto de la empatía. Y ¿crees que la comida es algo importante a la hora de fusionar culturas? La comida es para, digamos, la cultura asiática uno de los puntos más importantes, ¿sí? Es una herramienta fundamental en las negociaciones, porque a través de la comida es compartir, ¿sí? Cuando nosotros compartimos, para el asiático, ¿sí? Yo cuando hablo de nosotros siempre es como soy oriental o occidental, depende de quién estoy representando, digo nosotros, ¿no? Nosotros los asiáticos, para nosotros el compartir una comida es el comienzo de una amistad, ¿sí? No somos de compartir una comida, ¿sí? Con un extraño. Con un extraño, ¿sí? Entonces, siempre digo, o sea, en la primer comida es conocerse, es entablar las primeras relaciones, y ahí es cuando uno empieza a poder después recién empezar a hablar de negocios. Siempre le digo a los empresarios, nunca hablen de negocios en la primer comida. La primer comida tiene que ser algo más natural y mostrarse como son, como para, digamos, uno decir, bueno, ¿confío o no confío? ¿Empatizo o no empatizo? Más distendido, ¿no? Tiene que ser así, de esa manera, tiene que ser muy natural todo.
¿sí? Bien. ¿El argentino lo toma así? Esto de en una primer comida tratar de no hablar o quieren ir es ansioso. Somos muy ansiosos, ¿no? Es muy ansioso, sí. El argentino es muy ansioso, no todos por supuesto, ¿no? Como así también hay países asiáticos que tampoco, o sea, ese afán de concretar, ¿sí? Y yo siempre digo, a veces es mejor tomarse el tiempo para el gran negocio, ¿sí? Entonces, conocer esos tips para negociar es muy importante para el largo plazo. Bien, bien. Casa de Asia, ¿qué sectores abarca, Lien? Abarca, como te había dicho, o sea, toda la parte de salud, cultura, turismo. Nosotros vamos a difundir turismo tanto asiático para los argentinos, sí, y tanto turismo de las provincias argentinas para los empresarios asiáticos. Pero esto está dirigido tanto a emprendedores, pymes, medianos. Nosotros nucleamos, es una casa donde nosotros aceptamos y tratamos, o sea, pretendemos, ¿sí?, que se sumen a nosotros todas las personas, instituciones, cámaras, embajadas, instituciones públicas que tengan nuestro mismo objetivo, ¿sí? El objetivo de sumar y de crecer como la gran familia que somos, ¿no? La humanidad, ¿no? Porque no solo es comerciar en la vida, ¿sí? Como hace poco tuvimos una reunión juntas, ¿sí? Y un gran hombre dijo, aludiendo a nuestra santidad del Padre Francisco, ¿sí?, que hablaba hacia los empresarios, no es malo ganar dinero, pero hay que saber equilibrar, ¿sí?, entre ganar dinero y ser buena persona. Ser buena persona. Entonces, tenemos que aprender a ser buena gente, donde estemos. Exacto. Entonces, Casa de Asia pretende, digamos, compartir, integrar. Nosotros tenemos la intención de, digamos, nuclear y hacer alianzas con los que ya están haciendo. No pretendemos competir con nadie, sino la idea es juntarnos, aunar esfuerzos para potenciar los resultados. Sí, sumar. Enseguida volvemos. Lien, y muchísimas gracias por acompañarnos. En esta media hora me enriquecí, se nos fue muy rápido. Bueno, soy muy charleta, se nos fue muy rápido. He aprendido muchísimo, realmente como historia de vida te felicito y es un orgullo saber que una vietnamita, argentina vietnamita. Como verás, soy un espécimen bastante particular. Sí, no. Pero bueno, pero hoy la verdad que logré aceptarme, comprenderme y digamos, aguantarme y gustarme, que en definitiva es lo más importante porque soy la única persona, quiera o no, que voy a tener que compartir y aguantar toda mi vida. Muy buen concepto y filosofía de vida. Muchísimas gracias, sé que sos una topadora, sos muy trabajadora, más allá de ser muy femenina, y viniste con un atuendo muy lindo y muy típico. Eso se llama Áo Dai. Sí, ¿cómo se llama? Áo Dai. Es el traje típico de Vietnam. Bueno, también va a haber desfiles. Sí, va a haber desfiles cuando inauguremos la Casa de Asia. ¿Sí? Éxitos, sé que los van a tener. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Y quiero hacer un saludito, ¿sí? Alguien que queremos los dos mucho, que nos está viendo desde arriba, Jorge, ¿sí? Y seguramente estaría riéndose de nosotras también. Así es. Muchísimas gracias y muchos Gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo programa.